Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes, día 23 de mayo del año 2023. Entonces, 23 del 23. Y por ahí estamos, ¿eh? Número primo, además. Muy bien. Importantísimo lo que estamos haciendo. Semana a semana estamos intentando deconstruir. Este año hemos dicho que queremos deconstruir. Entendemos que es un término que surge como tal ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX en Francia con Derrida, pero ya lo hemos dicho también muchísimas veces, y esto lo comento cada ocasión que es posible para que quede claro a quienes lo escuchan esto por primera vez, que muchos siglos antes Jeremías ya lo había dicho todo esto. Jeremías en el capítulo 1, en el verso 10, Dios ya le había dicho a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero posteriormente, por supuesto, para edificar y para plantar. Entonces, cuando nosotros hablamos de construir, lo estamos haciendo en el sentido bíblico de la palabra, donde queremos arrancar, destruir, arruinar y derribar todo pensamiento y toda altivez que se han levantado en contra del conocimiento de Dios, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo que estamos intentando hacer semana a semana es cuestionarnos, preguntarnos, poner en duda las cosas que hemos escuchado, y al hacerlo, lo que estamos intentando hacer, y lo hacemos con un corazón bien dispuesto delante de Dios, es preguntarnos qué de lo que hemos aprendido tiene un contexto bíblico, qué de lo que hemos aprendido tiene una revelación espiritual, y qué de lo que hemos aprendido es pensamiento humano, ideología humana, proselitismo humano, intereses humanos que se visten de piedad, pero niegan la apariencia, niegan el sentido, la profundidad de esto. Y entonces, cuando nosotros hacemos estas cosas, lo que estamos haciendo es tratar de cuestionar nuestro cristianismo, para que entonces, y de esa manera, nuestro cristianismo sea lo más acorde al espíritu de Jesús. Y todo este ejercicio lo hacemos porque queremos renovarnos constantemente en la palabra. Con todo esto dicho, en esta noche vamos a ir a el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 18. Es la primera vez que aparece en la Biblia una palabra que es muy común para nosotros. Lo comparto para todos ustedes. Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús está diciendo a Pedro, cuando le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le responde en el verso 17: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petrus, dice en el griego, y sobre esta Petra, ¿sí?, edificaré mi eclesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No tenemos el tiempo para dedicarle demasiado a este asunto del Petrus y Petra, pero Petrus es una piedrita que tú puedes cargar, ¿sí?, en una mano. Y Petra es una roca enorme que es imposible que tú puedas mover, ¿sí? Por eso la ciudad de Petra está edificada sobre la roca, tallada artesanalmente a mano, podríamos decirlo así, y esa es Petra, la roca, el gran escollo, el gran macizo de roca que no puede ser movido humanamente.
Y cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres un guijarro, una piedrita, pero sobre esta roca, está hablando de sí mismo, y esto lo digo nada más para quienes piensan que Dios edificó la iglesia sobre Pedro y sobre las sandalias del pescador, se han hecho un montón de situaciones, pues déjenme decirles que no hay sustento. La Biblia está llena de sustentos acerca de que Dios lo haría en el Mesías y no en un hombre de buena voluntad, pescador y echador como Pedro. Entonces, admiramos y respetamos la obra de Pedro humanamente, pero es Cristo el baluarte y la roca donde se edifica la iglesia. Muy bien, pero entonces el término que vamos a analizar en esta noche, y espero que nos alcance el tiempo, es la palabra iglesia, la palabra eclesia, que ustedes la están viendo por allí en color azul, y se encuentra por primera vez como referencia bíblica en Mateo 16:18. La palabra iglesia, eclesia, es un concepto central del cristianismo, pero el significado de iglesia tiene pues implicaciones importantes que van a variar considerablemente entre las distintas tradiciones, los contextos históricos, las culturas, podríamos decir ahora las denominaciones. Y para poder hacer entonces una deconstrucción del concepto de iglesia, en esta semana, en esta ocasión, vamos a comenzar primeramente con las metáforas que se hacen de la palabra iglesia y trataremos de entender entonces qué es lo que Dios nos está diciendo detrás de ello, ¿sí? Entonces, la palabra eclesia, la palabra iglesia, bueno, viene del latín eclesia y a su vez ese latín, ustedes saben que el griego es más antiguo que el latín, proviene del griego eclesia, y en la antigua Grecia, eclesia hacía referencia a la asamblea de ciudadanos que era convocada para tomar decisiones políticas. Entonces, por lo pronto, ya hay un término que desde el punto de vista social nos da una idea de que eclesia significa gente que es llamada para reunirse y para tomar un lugar de participación, en el caso de los griegos, políticamente, para tomar decisiones, para dirigir el curso de la ciudad, del entorno donde se encuentra, ¿sí? Ahora, posteriormente en el cristianismo, este término fue adoptado para referirse a una comunidad de creyentes y por extensión al lugar donde se reúnen. Y entonces actualmente cuando decimos iglesia, curiosamente la gente entiende más el lugar donde se reúnen que la gente que está reunida en ese lugar. Entonces, primera aclaración importante de hacer. Primera aclaración, y si estuviéramos juntos, lo que yo diría es, dígalo conmigo, porque siempre el repetirlo nos hace prestar y poner atención en ello, pero la primera cosa que le pediría es que diga conmigo, eclesia no es un lugar. ¿Sí? Entonces, la iglesia no es el lugar, ese será un templo, será un edificio, será un lugar de reunión. Pero cuando nosotros decimos iglesia, desde el principio se ha referido a seres humanos reunidos con una misión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, queremos ir deconstruyendo el término. Entonces, cuando usted dice, voy a ir a la iglesia, en realidad debería decir, voy a ir con la iglesia. Usted no puede ir a las personas, usted puede ir con las personas reunidas. O mejor todavía, si usted dice, voy a ir a hacer iglesia. Esa sería la forma más adecuada, porque estamos hablando de alguien que asiste a un lugar con el deseo de participar, con el deseo de integrarse
a la actividad que se está llevando, de tal forma entonces que al hacerlo toma decisiones juntamente con los demás que han sido llamados entonces con ese sentido, con ese motivo de hacer parte y tomar lugar, tomar decisiones allí. Entonces, el vocablo eclesia es utilizado en el Nuevo Testamento, ya como lo vimos ahí a partir de Mateo 16, 18, para hacer referencia a lo que llamaríamos una comunidad. Por eso nosotros nos llamamos comunidad cristiana, porque eso es la iglesia, una comunidad que casualmente se identifica con la figura de Jesús. No somos judíos mesiánicos, no somos judíos, no somos, no nos reunimos para hablar de fútbol, aunque de repente cuando se pone interesante el mundial podemos comentarlo, pero no somos un grupo político, no somos un grupo cultural, no somos un grupo con una influencia de grupo de divertimento social, somos un grupo de creyentes en Cristo, entonces por eso eclesia en nuestro contexto significa que somos una comunidad cristiana. Somos comunidad porque ponemos en común lo que pensamos, lo que sentimos, incluso ponemos en común parte de nuestros bienes, no los ponemos todos, pero estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros, estamos dispuestos a hacer taquizas juntos o lo que sea que haya que hacer juntos, y entonces colaboramos los unos con los otros en este caminar sobre la faz de la tierra. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo referencia a estas cosas que somos comunidad, ¿sí? En particular nos declaramos seguidores de Jesús. Y a medida entonces que cada uno de nosotros empezamos a entender esto, vamos entendiendo por qué el cristianismo históricamente, en medida que se fue extendiendo, que se fue expandiendo, fueron estableciendo comunidades en los lugares donde habitaban para reunirse con otros fieles, y este nombre de eclesia comenzó a ser común en el contexto ya no social como en el caso de los griegos, sino en el contexto espiritual. La teología cristiana ha sostenido tradicionalmente que la iglesia está compuesta por aquellos que han sido elegidos por Dios. Y este concepto de elección es importante, pero ojo, vamos a deconstruirlo, vamos a darnos cuenta de que a veces nosotros interpretamos las cosas de una manera que no es la más adecuada. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel para ser un pueblo especial. Pues sí, pero ¿qué quiere decir eso? Estamos en Deuteronomio, capítulo 7, en el verso 6. Deuteronomio, capítulo 7, en el verso 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Un pueblo especial. Si yo les preguntara qué significa la palabra especial, ¿qué me dirían ustedes el día de hoy? ¿Qué dice alguno de ustedes? ¿Sí? Adelante, Gustavo. Abre tu micrófono, por favor. Desde el lenguaje de señas no... A ver, Mili. Ya, no habría, pero ya lo habilitó Mili. Gracias. Ok. Sobresaliente.
especial, sobresaliente, distinto de los demás. En este caso incluso sobrenatural, creo yo, que no pertenece a la tierra, no pertenece al mundo, sino a Dios. Un pueblo junto con Dios celestial, vaya. Así lo Ok. interpreto yo, ¿verdad? Aquí, así lo interpretas tú. Ok. ¿Quién más me puede decir que es un pueblo especial? Adelante, Lore, por favor. Abre tu micrófono. Sí, Lore, por favor, adelante. Ah, para mí un pueblo especial es el llamado que Dios hizo. Ya ven que Moisés subió al Sinaí, ¿verdad? Entonces, pero era un llamado para todo el pueblo. Era un pueblo de sacerdotes, no un pueblo con sacerdote. Entonces, me voy a esa postura, que un pueblo de Dios es un pueblo llamado a ser sacerdotes. Ok. Basado en ese punto. Pues Y no sé eso, si le atiné o no, pero es mi punto. no, está bien. O sea, la pregunta es abierta precisamente para que digan lo que ustedes piensan. Sí, estamos deconstruyendo qué significaría ser especial para entender qué implicaciones tiene. ¿Alguien más? Adelante, Dulce, abre tu micrófono. Listo, buenas noches. Buenas noches. Para mí un pueblo especial, el pueblo del Señor era obediente, temeroso. am, Ay, tenía como 7 días, se me fueron todos. Este, pero sí, más que nada era eso, era temerosos del Señor, tenían esa grandeza de poder estar tan cerca de Él, de poderlo ver en la manera que como se había manifestado a ellos. Entonces, si eran obedientes y cuidadosos, eran aprendices porque siempre estaban aprendiendo, aunque de repente también se ponían medio cabezoncitos, Ajá. así porque por lo mismo de que sentían tan cerca ese amor del Señor, sentían que como que las podían todas, ¿no? Algo así, mi opinión. Ok. Quiero pedirles que me acompañen, por favor, ¿sí? A Génesis capítulo 18. Dice, ok, leo los mensajes por acá, dice Federico, algo que se distingue de los demás, dice Jorge Cancino, lo que hace distinto a los demás de forma muy particular, dice Federico una vez más, escogido para un propósito definido. Y vamos entonces a Génesis capítulo 18, donde se va a originar este sentido de lo especial. En Génesis capítulo 18, en el verso 17, el Señor dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué es importante esta frase? Habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama para hacer bendición, para bendecir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios llama a Abraham para hacer bendición, para bendecir.
Y entonces tenemos un problema tremendo. ¿Qué significará bendecir? Porque Abraham aparentemente y los judíos aparentemente no entendieron qué significa ser bendición. Ser especial significa que yo te voy a dar la oportunidad de bendecir a otros. Yo voy a usar tu vida para bendecir a otros. Yo voy a usar tu ejemplo para bendecir a otros. Yo voy a usar tu vida para bendecir a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros tomamos entonces estas palabras de que el Señor usaría a Abraham para bendecir a otros, los judíos sintieron que eran un pueblo especial por ser mejor. Los judíos sintieron que eran un pueblo especial porque ellos eran perfectos mientras los demás eran imperfectos. Los judíos sintieron que eran especiales porque ellos tenían un destino celestial mientras los demás no lo tenían. Ahora, ojo con esto. Esto que estoy diciendo es delicado y es importante que lo entienda en su sana dimensión. Si el pueblo de Israel hubiera sido especial por sí mismo, no hubiera quedado postrado en el desierto como sucedió. Si el pueblo de Dios fuera especial por sí mismo, el Señor nunca les hubiera dicho que eran un pueblo necio, de dura cerviz, orgulloso. El Señor nunca les hubiera dicho que eran un pueblo que había olvidado el pacto. Es más, el Señor nunca los hubiera desechado. Entonces, es cierto que Dios tenía una promesa con Abraham. Y Abraham le había dicho entonces que formaría de él una nación grande, ¿sí? Fuerte, que lo bendeciría. Génesis capítulo 12, verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Por favor, noten ustedes, ¿sí? Serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este versículo es necesario ponerlo entonces en la justa correspondencia de un versículo que se encuentra ya en el Nuevo Testamento, pero que nos va a ayudar muchísimo para entender entonces en equilibrio qué significa bendecir y qué significa al que te bendijere lo bendeciré y al que te maldijere lo maldeciré. Jesús es la encarnación de la promesa de Dios, hablando de ser bendición. Me atrevo a preguntarlo de esta manera, ¿sí? ¿Qué ser humano, qué criatura que ha pisado la faz de la tierra ha sido un mayor ejemplo de bendición para la humanidad? Ninguno. En Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. En Jesús podemos decir, al que te bendijere, lo bendeciré. Y al que te maldijere, lo maldeciré. O dicho de otra manera, tu destino eterno está establecido en la manera en que tú te relacionas con Jesús. Delante de Dios, el parámetro para tu destino eterno, el parámetro para tu eternidad, es la forma en que tú te relacionas con Jesús. Tú bendices a Jesús y el Padre te bendice. Tú maldices a Jesús, el Padre te maldice. Ok, ¿estoy torciendo la escritura? ¿Suena claro que la bendición está encarnada en Jesús? Sin embargo, en Marcos 10:45, ojo con esto, vamos a encontrar qué significa bendición. El Señor Jesús dice, ¿sí?,
Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa ser bendición? Ser bendición significa ser como Jesús. Ser bendición significa ser como Jesús. Y lo digo una última vez, ser bendición significa ser como Jesús. Y entonces, si Dios le había dicho a Abraham, Abraham, yo quiero hacer de ti una nación especial. Especial significa, yo quiero que puedan mostrarle a las naciones lo que significa ser hijos de Dios. Tenerme a mí como padre y ustedes ser hijos míos. ¿Cómo puedo decir eso con esta cierta liviandad aparente? Porque eso es lo que vino a decirnos Jesús. Jesús vino a que volviéramos a reinterpretar, a entender las promesas de Dios, lo dicho por Dios en el Antiguo Testamento, para que entonces lo viviéramos en la dimensión adecuada, en la justa dimensión de lo que Dios quería hacer. Y entonces cuando nosotros decimos, quiero hacer de ustedes un pueblo especial, es un pueblo especial porque se parecen a mí, porque caminan como yo, porque piensan como yo, porque se manifiestan como yo, porque al hacer todas estas cosas, mi poder está con ustedes. Pero el pueblo de Israel, tristemente, consideró que eran especiales simplemente por ser judíos. Y eran cabezones y de lo peor. Necios, tercos, impíos. Una y otra vez hicieron todo lo que Dios aborrecía. Y entonces nos puede quedar muy claro que el asunto no es de qué linaje eres. Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en este concepto de ser elegidos, muchos lo han interpretado de la manera de que por ser elegido yo, eso significa entonces que, como el 007, tengo licencia para matar, tengo licencia para pecar, tengo licencia para hacer lo que sea, porque finalmente Dios ya me eligió a mí y estoy predestinado, y no importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga, no importa la manera en que viva, como Dios ya me eligió, entonces pues Dios finalmente me va a llevar a donde me tenga que llevarse. Pero dice Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, hablando el apóstol Pablo, que Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha, santos e intachables en su presencia. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces fuimos escogidos para ser adoptados como hijos. ¿Somos un pueblo especial? Sí, si vivimos como hijos de Dios. Si no, somos como cualquier gañán cualquiera. ¿Sí? No hay ninguna cosa de especial en ser un pelafustán. Delante de Dios, no. Hay una demasía en este tiempo y a lo largo de la historia en el acumulado, muchísimo más. Entonces, lo especial es cómo reflejamos a Jesús. Y Jesús dice que vino a ser servidor. Entonces, el ser especiales nos convierte en servidores de Dios, pero por ser servidores de Dios, nos convienen servidores de las personas que están a nuestro alrededor. Servimos a Dios sirviendo a las naciones que nos rodean. Y eso dice uno, ay, pues qué especial ser camarera, qué especial ser mesero, qué especial ser afanador, qué especial, y Dios dice, qué especial ser un siervo.
un servidor. Y aun cuando tú estuvieras en preeminencia y fueras la persona que está al frente del gobierno, si tú eres un servidor de Dios, entonces, en lugar de estar buscando beneficiarte o beneficiar a los cuates, en lugar de estar protegiendo a los hijos para que hagan chanchullos, en lugar de estar protegiendo a la esposa para que se enriquezca, lo que haría sería ser un servidor de Dios honesto. Y entonces hay vasos de honra y vasos de deshonra, hay predestinación. Ok, la siguiente semana construyamos el término de predestinación para entender qué implica, Rubén. ¿Sí? Ser predestinados implica entonces que Dios me tiene preparado a mí para irme al cielo o irme al infierno. Y debemos de entender que honra y deshonra no tiene que ver con cosas limpias o cosas sucias. Nada tan sucio como la parte final del sistema digestivo. Ahí se guarda el excremento, pero su labor es noble y necesaria. Y si no tuviéramos entonces toda esa parte de intestino grueso, seguramente moriríamos. Entonces, eso no es deshonra, eso es honroso. El problema de la deshonra no es dado por Dios. El problema de la deshonra es la forma en que asumimos nuestra condición en el mundo. No quiero abundar mucho, pero no fue elección de Dios que Judas traicionara a Jesús. Si fuera así, doctrinalmente seríamos entonces dignos de misericordia, porque nuestra teología sería burda. Tendríamos un Dios miserable, un Dios maquiavélico, ¿sí? Que se aprovecha entonces de la inocencia del ser humano. No. Cuando Dios nos da libre albedrío, nos da la oportunidad de poder tomar decisiones y cómo esas decisiones afectan nuestro destino. Predestinado significa que hay cosas preparadas para nosotros, pero de nosotros depende si las tomamos o no las tomamos. Estaban ahí, listas para que las hicieras, pero no depende de nosotros. Y bueno, creo que sería un buen tema entonces para hablar de predestinación en una de nuestras siguientes clases. Muchos son los llamados, Eclesia, sí, pero pocos son los escogidos. Y cuando estamos hablando de escogidos, Dios no llamaría a muchos si dependiera de él, ¿sí? Para decir que se queden afuera algunos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero una persona es escogida por la manera en que responde el llamado, por la manera en que vive el llamado, por la manera en que asume su condición. Y tenemos entonces como caso bíblico el caso de Esaú, que habiendo sido el llamado para ser el primogénito de su familia y tomar el lugar de honra para suplir a su padre, lo tuvo en poco y lo cambió por un plato de lentejas. Y después, aunque lloró amargamente y suplicó y dijo que se había arrepentido, lo cierto es que delante de Dios él ya había rechazado. Su lugar lo había tenido en poco y el lugar le fue dado entonces a Jacob. Entonces, en términos cristianos, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando del concepto de elección, en la Biblia está íntimamente ligado el que alguien sea elegido, está ligado al amor, a la gracia, a la misericordia de Dios, por un lado, y está ligado a la respuesta con la actitud correcta de parte de la persona que escucha el llamado. Entonces, eclesia no es un asunto de exclusividad, porque Dios quiere incluir radicalmente a todos los seres humanos en su plan de salvación a través de Jesucristo, pero es una elección de cada persona
la forma en que responde a este llamado. Y entonces, si empezáramos nosotros a revisar, y yo sé que me estoy yendo demasiado lento, pero si empezáramos a revisar entonces algunas de las metáforas que va a utilizarse en la palabra para hablar de la eclesia, tenemos en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 y siguientes, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12 y siguientes, que el apóstol Pablo nos va a comparar a la eclesia con un cuerpo. Y entonces dice, porque así como en el cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos tejido adiposo, algunos hasta de más, ¿sí? Tenemos órganos y cada órgano tiene su función, cada órgano es diferente. La piel es un órgano y es el órgano más grande y el más extendido en el cuerpo. Y tiene su función importantísima y distinta a la función que tiene los pulmones o a la función que tiene el corazón o a la función que tiene el páncreas. Y uno podría decir, es que el corazón es más importante que el páncreas. Pues quién sabe, porque si el páncreas no te funciona, te mueres también. Son funciones distintas. Y entonces, cuando estamos hablando de que somos un solo cuerpo, va a decir en el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si le dijere al pie, ¿por qué yo no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese un ojo, imagínense ustedes, ¿sí? Hay ojón. ¿Dónde estaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, y esta cosa también como quiso se fue, quién sabe hasta ahora. Ok. Uy, ya me perdí. Dice el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ojo con esta frase del apóstol Pablo, ¿sí? Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, ¿sí? O los cubrimos con más decoro. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Dios puso, a unos los puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego el tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pues la respuesta, como le está preguntando, sería pues no, ¿verdad? ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos el don de sanidad? Pues diríamos tampoco. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino mucho más excelente.
y ese va a ser el camino del amor. Entonces, cuando estamos hablando de un cuerpo, ¿qué implicaciones hermenéuticamente hablando tiene el hecho de que hablemos de un cuerpo? Un cuerpo necesita estar unido para poder vivir. Si no, ya no sería un cuerpo, sería un cadáver. Si yo separo la cabeza, los brazos y todo lo demás, ese ya no es un cuerpo, ese es un cadáver. La vida, para que fluya, implica que el cuerpo tiene que estar unido. Hay una interdependencia en los miembros del cuerpo. Hay una interdependencia entre cada órgano del cuerpo. Un órgano no puede existir fuera del cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la iglesia, ¿qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que necesitamos estar unidos, íntimamente concertados unos con otros, para nutrirnos mutuamente, para fortalecernos mutuamente. Entendemos que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel esencial, tiene un rol único que jugar y que todos dependemos los unos de los otros, igual que las diferentes partes de un cuerpo. También cabe destacar que es Cristo la cabeza del cuerpo, no es el pastor la cabeza del cuerpo. Y entonces, Cristo es el líder y es el que guía a la iglesia. Además, cuerpo de Cristo hay uno solo. No hay un montón de cuerpos de Cristo. Hay uno solo, extendido sobre la faz de la tierra, y es además transtemporal. Significa que el cuerpo de Cristo es el mismo hace 2000 años que ahora. Células del cuerpo van muriendo mientras otras nuevas células van naciendo, van creciendo, van cumpliendo su función y llega un momento en donde terminan desapareciendo. Hay ciertas partes del cuerpo que son más blandas, hay partes del cuerpo que son más duras. Un osteocito, que es una célula del sistema óseo, es dura. Pero una neurona es muy blandita, con un poco de presión la desbaratas. Hay entonces células que su función es mantener fuerza o recibir presión porque están en áreas donde se ocupa que tengan ese trabajo, que sobrevivan, como todo lo que es el sistema esquelético. Pero hay otras que su función es mantener comunicación, como el sistema nervioso. ¿Por qué redime es lo que somos? Porque entendemos que cada uno tiene una función. Siempre decimos que nosotros no somos ministros solamente para una congregación. Siempre estamos diciendo que somos ministros para el cuerpo de Cristo. Y que si alguna persona de ustedes tiene el llamado para ir con otros y otros abren el espacio para que ustedes puedan compartir, adelante. Porque no somos ministros de Redime, somos ministros del cuerpo de Cristo. Entendemos que cada persona es distinta. Yo siempre hago la broma, ¿sí? De que si yo soy algún órgano en el cuerpo, pues debo ser el hígado por sangrón. Pues sí, bueno, o lo que sea, ¿sí? Pero lo importante es que cada uno entendamos que vamos a ser distintos de los demás. Hay cosas que a mí no me ha sido dada tenerlas. Y hay otros del cuerpo que lo pueden hacer mejor. Y lo necesitamos. Necesitamos al hermano páncreas que esté produciendo insulina para que entonces podamos convertir la glucosa en ácido adenosín trifosfato, ¿verdad? Y que podamos entonces tener energía y fuerza. Pues sí, pero pues el hermano páncreas va a decir, ay, es que yo es lo único que puedo hacer. Y poquito, nada más. Bueno, pues ese poquito es suficiente para que podamos entonces llevar a cabo la obra del cuerpo.
Hay algunos hermanos que parece, y algunos dirán que no son tan importantes, ¿eh? El hermano vesícula biliar, que está almacenando la bilis del hígado. Y entonces uno los ve que son biliosos y amargosos como ellos solos. Sí, pero gracias a la bilis es posible entonces tener un proceso digestivo saludable. O el hermano apéndice, que todo lo que le entra, pues no le sale, y es obtuso, ¿sí? Y uno dice, ay, este hermano, y cuando algo se le mete en la cabeza, bueno, pues en este caso en el apéndice, se inflama, se hincha y hasta anda uno con el riesgo de que truene por allí, y alguien dirá, ¿y para qué sirve el apéndice? Si nada más para que los cirujanos se vayan de vacaciones, seguramente por la operación. Pues déjame decirle que el apéndice produce babacia. Y la babacia es fundamental para lubricar el tramo final del intestino grueso para que entonces se pueda desalojar adecuadamente el bolo fecal. Y además, todo parece indicar que también es una zona de producción hormonal. Habrá que preguntárselos a los endocrinólogos, ¿sí? Pero sucede algo muy curioso, que cuando la gente se le opera la apéndice aparentemente por inútil, cambian situaciones de comportamiento, no solamente en lo digestivo, sino también en su capacidad para poder producir dopamina. Y bueno, pues apenas estamos tratando de entender eso los seres humanos. ¿Y por qué estoy poniendo estos ejemplos? Porque resulta que en las congregaciones nos cuesta mucho entender que cada persona tiene un llamado. Nos cuesta mucho entender que cada persona es especial, única, diferente y que lo que esa persona puede hacer es fundamental para el cuerpo de Cristo. Aunque alguien parece que no hace nada, las cosas que hace cuando les toca hacerlos permiten que podamos seguir existiendo como un ente vivo y podamos servir a los demás. Entonces, primera metáfora, somos el cuerpo de Cristo. Segunda metáfora, somos la novia de Cristo, ¿sí? Y eso nos lleva en una dimensión muy distinta del cuerpo, ¿sí? Y estamos en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. En el verso 25 al 27. El apóstol Pablo nos va a decir, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y entonces, ¿qué somos nosotros? Somos la novia de Cristo, la desposada de Cristo. Las bodas del Cordero significa que entonces estamos invitados, ¿eh? Y como dice el meme aquel, ¿sí? Que le decía a la muchacha, al muchacho guapo, sí, te invito a una boda, dice, ¿sí? Yo voy a ser la que va a ir vestida de blanco, sí, tú vete de negro, por favor, ¿sí? Entonces, pues estamos invitados a una boda y la boda es en donde es la boda del Señor, las bodas del Cordero, pero nosotros representamos entonces a la novia de Cristo, a la desposada de Cristo, a la prometida de Cristo, o como le quiera decir en su cultura. Y una vez más, ¿qué implicaciones tiene decir que la iglesia es la novia de Cristo? ¿Qué implicaciones tiene, sí? En Apocalipsis capítulo 21, verso 2, ¿sí? Y voy a Apocalipsis 21, verso 2.
Desde el verso 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Híjole, este versículo escatológicamente a mí me ha puesto a pensar un montón, porque está hablando, ¿sí?, de la nueva Jerusalén, el lugar eterno donde Dios manifiesta su presencia. Dice que la vio descender del cielo, entendemos que ya estamos en Apocalipsis 21, ya hemos visto cómo Satanás fue echado al lago de fuego y cómo se presentaron todos al juicio del trono blanco, y en Apocalipsis 21 es el tiempo del cielo nuevo y de la tierra nueva, pero nos dice que esta nueva Jerusalén desciende dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y estábamos hablando entonces de la novia de Cristo, de la desposada de Cristo. La pregunta sería si acaso esta novia de Cristo podríamos decir que somos nosotros. En Apocalipsis 21:9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, perdón. Verso 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ándale, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Escatológicamente creo que ahí estaré yo. Yo espero que usted también, por supuesto. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no de que es una estructura. La nueva Jerusalén está hablando de Jerusalén, la ciudad santa, y es esta simiente, esta manada pequeña, este rebaño, esta comunidad, esta colectividad, esta nación santa que Dios se ha dispuesto para sí. Pero ojo, esta nación santa ya no es una nación solamente que tiene orígenes terrenales hebreos. Allí es toda aquella criatura que a lo largo de la historia tomó la decisión de rendir su corazón al Señor Jesús. ¿Qué significa alguien desposado? Significa alguien que hizo pacto con Dios. Significa alguien que se ha casado con el otro. Significa alguien que ha entregado su corazón. Significa alguien que ha cambiado su nombre y dejó su nombre de vida pasada de una soltería sin Dios a una vida de matrimonio con el Señor. Y que cambia su nombre para ser ahora del otro. A mí me fascina mucho el símbolo del matrimonio espiritual, porque eso nos queda muy claro en el contexto humano, que cuando una persona se casa, cambia su condición de vida. Cuando una persona se casa, todo lo que tenía ahora es parte del otro. Cuando una persona se casa, cambia su rol, cambia su forma de vivir, o debe de cambiar. Cambian sus criterios, cambian sus prioridades, cambia todo lo que es, lo que siente, lo que hace, para con ello agradar al otro. Y por eso para mí la fe es un asunto matrimonial. Ser cristiano es haberse casado con Cristo, haber tenido un pacto espiritual de matrimonio íntimo, personal, espiritual, eterno con Jesús.
Y entonces la novia, la desposada, la esposa del Cordero, implica a esta iglesia de Dios. La metáfora entonces del matrimonio, ¿sí?, implica que la iglesia es la amada de Jesús, la cuidada de Jesús, la que Él ha rendido su vida para alcanzarla, ha dado como dote su propia sangre, ha dispuesto todo su ser para cuidar de ella, para honrarla también. Y como consecuencia, esta desposada pues debería de amarle a Él, seguirle, serle fiel. Pues yo creo que casi yo podría terminar la clase aquí, y para mí me llena muchísimo el pensar lo que significa una relación tan íntima. ¿Por qué? Porque no hay relación más íntima en el ser humano que el matrimonio. Y estamos hablando de que es una relación de plenitud. No es el asunto del sexo, aunque el sexo es la cereza del pastel, es el asunto de la plenitud de la intimidad entre dos seres que terminan siendo fusionados el uno con el otro, terminan siendo parte el uno del otro, donde sus corazones se unen y se complementan. Y si todo eso entonces yo lo llevo a la relación con la figura de Jesús y con mi corazón digo, sí, Señor. Yo puedo decir que no he sido más feliz en ningún otro momento de mi vida que en mi matrimonio. Y si mi matrimonio es figura y sombra de las cosas celestiales, entonces creo que la eternidad va a ser mucho mejor. Una tercera figura es la familia de Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. El apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente. Bueno, desde el verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Cuando estamos nosotros hablando entonces de esto que está diciendo el apóstol Pablo, la familia de Dios somos nosotros. Él es nuestro Padre, ¿sí? Nos va a decir Efesios capítulo 4, ¿sí? Y nos va a decir en el verso 6, ¿sí?, que tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos entonces en estas cosas, nosotros deberíamos entender que si somos familia de Dios, eso implica que siendo hijos, todos estamos en un mismo nivel, ¿sí? Todos, cada uno de nosotros, dice Efesios capítulo 2, verso 19, así ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando de que soy el pastor de la congregación, pues eso no significa que sea más que nadie. Significa simplemente que soy un hijo de Dios más, con una responsabilidad distinta que la de mis otros hermanos que estamos en el mismo espacio sirviendo al mismo Padre. No soy dueño de nadie, como el hermano mayor no es dueño del hermano más pequeño. No tengo preeminencia, porque soy un hermano más. Tengo la responsabilidad de que el lugar funcione, tengo la responsabilidad de que el más pequeño se alimente, así como de repente en ciertos lugares de nuestro país, ¿sí?,
Los más grandes ayudan a sus papás con los más pequeños y les toca darles el bibi o les toca cambiarle el pañal porque la mamá o el papá anda ocupado, anda trabajando. Y entonces dice uno, pues es cierto, no es mi hijo, no lo puedo tratar como mi hijo, lo tengo que tratar como mi hermano, pero tengo la responsabilidad de ayudar a mi padre a cambiarle el pañal al otro. Y si lo hago con la actitud correcta, mi hermano va a entender que yo no soy su padre, pero va a escuchar y va a atender las recomendaciones que mi padre me haya pedido que yo le dé. Y va a hacer lo que mi padre me encargó que él hiciera. Somos una familia. Y como una familia, entonces, estamos obligados a ayudarnos, a intimar en amor y apoyo mutuo. Tenemos la obligación, decía, de cuidar unos por otros. Pero también implica la idea de adopción, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados por Dios. Y adoptados por Dios significa, pues yo no sé si yo seré hijo natural o seré hijo de alguna otra manera, ¿sí? Pero lo importante de este ser adoptados, ¿sí? Es que cada uno de nosotros podemos entender que si no hubiera sido por nuestros hermanos en la fe, no hubiéramos podido mantenernos en el interior del cuerpo de Cristo. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiendo sido predestinados, y una vez más está la palabra para la discusión de la clase siguiente, para ser adoptados hijos suyos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si somos familia, entonces como familia nos ayudamos. Si somos familia, como familia nos aceptamos. Si somos familia, como familia, tenemos entonces cosas que nos unen, pero también somos familia y somos diferentes. Cada uno de los hijos, aún siendo del mismo padre, aún siendo gemelos idénticos, tienen temperamentos distintos, tienen visiones del mundo distintos, tienen llamados distintos, tienen anhelos distintos. Somos entonces hermanos y hermanas. Y el cuerpo de Cristo, ¿sí?, es la familia de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de lo que implica decir familia, pero la palabra latín famellus significa hambrientos. Por eso una persona famélica es una persona flaca, hambrienta, ¿sí?, con un cuerpo adelgazado por la necesidad. Y familia es donde se reúnen los hambrientos a comer, a compartir juntos lo que tienen para alimentarse. Y en ese sentido sí somos una familia, porque somos un puño de hambrientos de Dios. Y si tenemos hambre de Dios, seguramente unos y otros nos podemos ayudar y nos podemos enseñar. Y entonces, ¿qué es la iglesia? Es el lugar donde están los hermanos y las hermanas. Dice Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes, todos vosotros sois hermanos. Entonces, ¿qué es la iglesia? Son los hermanos, son las hermanas, los que están juntos como hermanos y se apoyan como hermanos, los que comparten unos con otros como hermanos, los que se ayudan como hermanos, ¿sí? Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él, o sea, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Hebreos capítulo 2, en el verso 11, nos va a decir, porque el que santifica y los que son santificados
de uno son todos, por lo cual no se avergüenza. El Señor Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es Jesús? Jesús es mi hermano. El Señor Jesús, ¿sí? Es mi hermano. Así lo dice la palabra. Y entonces, en esta metáfora de la familia de Dios, ¿sí? Estamos subrayando la igualdad y la unidad entre todos los miembros de esta familia que somos la iglesia. Todos los creyentes, sin importar el origen, estatus o género, somos iguales en Cristo, somos iguales en dignidad, somos iguales en jerarquía delante del Padre y estamos llamados a amarnos y apoyarnos mutuamente como hermanos y hermanas en el Señor. Somos coherederos de la gracia del Padre. Somos entonces corresponsables también de llevar a cabo el llamado que Dios nos ha hecho, nuestro Padre, para cumplir con la obra de cuidar este mundo tal como Él quiso desde el principio. Esta es la primera de las 8 categorías que tengo para hablar con ustedes, pero voy a parar aquí porque ya son las 9:47 y comenzar la otra no me alcanzaría a terminar. Entonces voy a dejarlo aquí. La primera cosa que revisamos entonces en estos simbolismos acerca de qué es la iglesia es que somos un grupo familiar. Somos una familia, un espacio donde tenemos relaciones íntimas, consanguíneas. Somos hijos del mismo Padre. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios, las mismas obligaciones delante de nuestro Padre. Pero dado que somos de distintas edades, tenemos distintos niveles de madurez, los más maduros estamos llamados, si es que nos sentimos maduros, a cuidar de los que están comenzando. No somos dueños de nada, somos simplemente hijos tomando la función de colaboradores delante de nuestro Padre eterno. Muy bien, escucho comentarios. Quisiera saber todo esto que he comentado que les ayuda. Sé que son cosas que las hemos escuchado, pero ¿creen ustedes que Redime verdaderamente está funcionando como familia? ¿Creen que efectivamente tratamos de ser un espacio no piramidal? Nos hablamos como se hablan los hermanos. Yo tengo un hermano que se llama Rubén y le digo Rubén. Y tengo un hermano que por aquí está, se llama Jorge y le digo Jorge. ¿Sí? O Tanque también, ¿sí? Dependiendo de si estamos bromeando, estamos hablándonos muy en serio. Pero lo cierto es que no le pongo el título y no le digo señor don ingeniero, ¿sí? A menos que sea el ingeniero y lo felicito. Pero en lo cotidiano somos 2 hermanos en una relación horizontal, ni más ni menos. Y por ahí también está mi hermana Rosa María, la güera, ¿sí? Que también le digo Rosy o le digo mija, ¿sí? Y eso no significa más que somos cercanos en nuestra relación por ser hermanos. Y no solamente por el aspecto consanguíneo, sino por el aspecto de afinidad espiritual. Los escucho entonces. Solo decir, pastor, que es un placer ser parte de esta familia y mi manera de responder desde hace el inicio de la clase que elijo ser familia de Dios por mi manera de responder al llamado, ¿verdad? Si yo respondiera erróneamente, estoy rechazando a mi propia familia a la que Dios me está invitando. Así es que gracias por ser instrumento de Dios para que sigamos siendo hermanos con nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y con nuestro Padre Celestial, por supuesto, y es para mí un placer ser hermano de ustedes. Todos ustedes, tus consanguíneos y los demás espirituales, todos, ¿verdad? Hermanos que vamos a ir creciendo. Muchos hermanos. El campamento se vio esa gran familia y se va a seguir viendo en los siguientes
campamentos, esa alegría de familia que somos, ¿verdad? Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Gustavo. Lore, abre tu micrófono con todo gusto. Yo creo que sí estamos funcionando como familia. Sí tenemos, estamos en crecimiento, y unos están más chicos, otros vamos y hay más grandes, pero hay esa, yo noto de mi vida espiritual pasada que desde mucho antes me digo cristiana, me noto que ha habido cambios, profundos, y yo los veo en otros más muy grandes. Entonces, vamos, ahora, aquí hay una controversia grande cuando usted habló del matrimonio y que los bienes y que esto y que el otro está bien pesado, porque ahorita de manera matrimonial los chicos ya ni se quieren casar para empezar. Y luego los bienes ya dicen, no, pues tú estos y estos que me dio mi papá, pero los que formemos de aquí en adelante. O sea, hay muchas situaciones que son terrenales, pero que tienen un espejo espiritual muy fuerte. Está muy pesado eso. Y entonces me regreso yo, que tanto yo estoy como familia en ese sentido con papá y con mis hermanos. Entonces veo que me falta mucho ante ese, esa metáfora que podemos decir que se pone al aire, está pesada, pero ahí vamos. Siento que le estamos echando todos los kilos porque se nos ha hecho una vida cristiana de mucha, de construcción, de mucho aterrizaje, de mucha introyección. Entonces, me siento que estoy en un lugar de mucho, en un colegio militar de aprendizaje. Sí, me siento muy bendecida que no estoy calentando bancas y ahí voy, pero sí me falta mucho. Pero muy contenta, ¿eh? Muy contenta. Amén. Amén. Gracias, gracias, Lore. ¿Alguien más que pueda compartir de lo que hemos estado diciendo? Somos una familia, Eclesia, entonces hemos sido llamados a ser una familia. ¿Realmente lo estamos siendo? ¿Si estamos cumpliendo con esa parte del llamado? Abran su micrófono. Sí. Ándale, Dulce, no me hagas gestos. ¿Listo? ¿Ya me escucho? ¿Ya, verdad? ¿Listo? Sí. Sí, pastor, definitivamente apoyo a lo que estaban comentando Lore y Gustavo. Somos una familia, hemos visto desarrollarse en el ministerio, perdón, a grandes hombres y mujeres, unos incluso ya han partido a seguir por fuera de Redime, lo que es seguir fundamentando lo que es la iglesia, ¿verdad? Y de eso se trata. Ahorita estaba leyendo un comentario que hay aquí en el chat y me parece que sí los hay que se desarrollan más rápidamente, que tienen funciones que muchos pueden decir, wow, apenas acaba de llegar y ya está avanzando, ya está progresando, pero hay otros que están lentos, hay otros que no despegan. Pero es la función del organismo, es la función del cuerpo. Los que vamos más lentos, los que vamos a nuestro ritmo, a nuestro paso, no por eso dejamos de crecer a la par. Simple y sencillamente el estar esperando realmente
para no equivocarnos, porque ya me pasó en lo personal, ya me equivoqué, para no equivocarnos, estar esperando el momento en que el Señor me dice, ya estás lista, pero mientras tanto estoy aquí apoyando. Yo igual no seré un páncreas, no seré una oreja, pero puedo ser el dedo chiquito del pie, puedo ser inclusive ese vellito que sale en la oreja, en la nariz, para prevenir que no venga un insecto y se meta. O sea, todo el cuerpo, todo el organismo es importante. No hay función pequeña, porque es para mantener el avance. Y sí yo estoy muy abrazada, por Redime, porque es mi familia. Me han hecho sentir infinidad de veces en casa, apoyada, amada, bendecida. Y el Señor me ha puesto ahí para el crecimiento y me ha mostrado que no estamos enfocados nada más en lo que es esa hermosa huerta, porque Redime es más. Redime es hacia afuera, como bien lo ha comentado usted. Hay mucha familia de Redime fuera de nosotros, de esa huerta, y es maravilloso que donde quiera que sea, el Señor está y nos une a todos. Yo le he dicho a mis hijos, y no me canso de decirle, donde quiera que vayas, va a haber casa, va a haber familia, porque ese es el pueblo del Señor. No somos exclusivos de Nayarit. Todo esto trasciende fronteras, porque las fronteras las pone el hombre, no el Señor. Amén. Muchas gracias, Dulce. Fede, te escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues la verdad es que nosotros estamos muy emocionados con todo esto que se está haciendo en Redime. Es muy diferente a todo lo que nosotros habíamos visto, a lo que habíamos vivido, en donde habíamos participado. Y creo que sí vamos avanzando a buen paso en llegar a ser esa familia, en llegar a ejercer lo que Jesús nos muestra y nos pone ejemplo y nos pone la vara hasta donde tenemos que llegar. Entonces, creo que sí estamos formando esa familia de la cual, pues la verdad, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer. Amén. Y una de las cosas que más me emociona a mí es que los veo que se pueden sentir muy cómodos con el resto de su familia en otras congregaciones, cosa que me da mucho gusto también, ¿sí? Entonces, pues qué bueno que Gustavo puede estar yendo y viniendo a Guadalajara a ampliar la familia por allá, ¿verdad? O que lo que están haciendo por allí los días, pues está involucrando a gente del cuerpo de Cristo, no con la idea de que se vengan a redimir, sino con la idea de bendecir a otros en donde quiera que ellos se encuentren, ¿sí? Porque así es como somos con los primos y como somos con los tíos, ¿no? No quieres que se vengan a tu casa, quieres tener una relación con ellos, ¿sí? Divertirte, platicar, compartir el tiempo y después, pues cada quien a su casa, pero felices, ¿verdad? Pero esa es la relaciones de familia, ¿sí? Y queremos ser una familia funcional, no disfuncional, queremos ser una familia con libertad, con crecimiento, con entendimiento, una familia con puertas abiertas. Entonces, con todo esto, espero que esta noche la meditación sobre cómo vemos la eclesia en este primer punto sobre las relaciones cercanas de familiaridad, de parentalidad, pues las podamos estar viendo en la congregación. Próxima semana, tal como lo había comentado hace un momento, voy a dedicarle un rato a deconstruir el asunto de la predestinación y vamos a seguir después con el asunto de la iglesia una vez más. Amén. Entonces, con todo esto, gracias y nos vemos entonces el jueves en nuestra clase especial para lo que estamos haciendo en este proyecto de restauración y crecimiento espiritual. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Amén. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Fer.